Vía Zoom al investigador del Instituto Pasteur, a Gregorio Iraola, para charlar un poco justamente de lo que fue el anuncio de ayer. Ahí, para todos los noticieros, te vimos ahí, Gregorio, ayer dar las primeras informaciones, pero hay todavía mucho por confirmar, ¿no? Lo primero que te queríamos preguntar es por qué de algún modo, no sé si se dilató o se demoró tanto esta confirmación. Yo recuerdo que cuando vinieron los brasileros acá para ver las finales sudamericanas, ya de Instituto Pasteur tenían unas muestras de algunos de estos turistas brasileños para confirmar si era Omicron. Y desde ahí a ayer había como una cierta espera que nosotros que no entendemos nada como comunicadores decíamos, ¿por qué se demoran tanto en confirmarlo, no? ¿Cómo andás, Gregorio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Por eso digo, Eh, es complejo el trabajo de estudiar la genómica a Y hay las que, variantes. y hay que seguir toda la secuencia, ¿no? Claro, ¿no? Lleva un tiempo. sí, en realidad es una combinación de cosas. Igualmente está bueno la pregunta porque permite aclarar también cómo es el trabajo un poco a la interna del grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia, que como lo dice la palabra, no solo lo forma el Pasteur, sino otras instituciones como la UDELAR y ATGEN y el Sanatorio Americano. Eh, el último informe que nosotros habíamos enviado al Ministerio de Salud Pública el día 10 de diciembre, y hasta ese momento las muestras que habíamos recibido, que siempre son de un par de semanas atrás, no habíamos detectado ningún caso de Omicron. Ahora, este informe muestra los resultados del análisis de 311 muestras que fueron enviadas a nuestro grupo el día 23 de diciembre. O sea, eh, estamos contando el trabajo que hicimos desde el 23 de diciembre a la fecha de ayer, Claro. que bueno, son aproximadamente 7 días, un poquito menos, eh, y ese es el periodo de tiempo que nosotros siempre necesitamos para procesar un set de muestras nuevos que nos llega, Claro. aproximadamente una semana. ¿Y estas Eso es muestras? lo venimos haciendo desde el principio del trabajo. Por eso es que aparentemente se dilató, pero en realidad no es que se dilató, sino que las muestras que nos llegaron recién llegaron el 23 de diciembre. Perfecto. Estas 311 muestras, ¿cómo son elegidas? ¿Cómo se selecciona a aquellos pacientes a los que se les va a analizar? Bueno, hay dos criterios en realidad. Uno es un muestreo aleatorio que se realiza en función de los casos positivos que detectan estos integrantes del grupo de trabajo, que son el laboratorio de diagnóstico del Instituto Pasteur, los laboratorios de diagnóstico que funcionan en el Sanatorio Americano y en ATGEN, y laboratorios de diagnósticos que funcionan en el interior que dependen de la UDELAR, como Salto y Rocha. Ese es el muestreo aleatorio que se selecciona una parte de esos casos positivos, y el otro componente son muestras que particularmente el Ministerio de Salud Pública identifica, se las pide a los prestadores de diagnóstico que tuvieron esos pacientes, y las envía o genera las condiciones para que esas muestras se envíen a nuestro instituto para incluirlas en el análisis. Entonces son dos vías de llegada de juntar Claro. estas muestras. ¿Pero por qué las identifica? ¿Por ser viajeros, por ejemplo? Por ejemplo, tiene distintos criterios, pero en su mayoría han sido casos relacionados a viajeros que han ingresado y han resultado Claro. positivos. Ahora, ¿qué se sabe de esta variante? Ya sabemos que tiene alta transmisibilidad, pero sin embargo, si uno la compara con la Delta, no es tan virulenta. ¿Qué más podés contarnos respecto a las características, a su comportamiento? Y también ayer vos hablabas ya de circulación comunitaria. ¿El indicador de la circulación comunitaria es el aumento exponencial de los contagios diarios? Es decir, ¿qué es lo que mide la circulación comunitaria? Sí, hay distintas
cosas que uno puede mirar, pero claramente el aumento repentino y grande en este caso del número de casos, y bueno, en conjunto con la confirmación de la entrada de Omicron, es un indicio de circulación comunitaria, y también es un indicio de circulación comunitaria el haber encontrado dentro de estos casos de Omicron un porcentaje no menor de casos que no tenían vínculo con viajeros o no eran viajeros, o sea que eran personas que se contagiaron estando en Uruguay y sin haber estado en contacto con personas que estuvieron en el exterior. Entonces, eso da la pauta de que hay circulación y contagio de la variante ya a nivel local. Y lo que se sabe de Omicron, bueno, básicamente 3 cosas así importantes. La primera es que sí, es mucho más transmisible y contagiosa que otras variantes. La segunda es que por las características propias tal vez de la variante Omicron, y también por las características de las poblaciones a las cuales está infectando, que ya han estado al menos parcialmente vacunadas o previamente infectadas con otras variantes, se ha observado que esos contagios no se traducen en incrementos en enfermedades graves o en casos graves y en muertes. Entonces, por esa razón se especula y se dice que Omicron, desde el punto de vista de su severidad, podría ser más leve que variantes previas. Y la tercera es que desde el punto de vista de la respuesta inmune generada contra Omicron, una vez que las personas son vacunadas, lo que se llama la neutralización de los anticuerpos contra esta variante es bastante baja con 2 dosis, pero es muy buena o se incrementa mucho esa neutralización, o bueno, traducido en otras palabras, lo bueno de esa respuesta inmune con 3 dosis. O sea que la tercera dosis de la vacunación sería clave para el control de esta nueva variante Omicron. Gregorio, yo te quería preguntar, dado que, bueno, que se presume esa circulación comunitaria, la alta transmisibilidad también que tiene esta variante Omicron, ¿podría considerarse, como se ha dicho ya en varios lugares en el mundo, a Omicron como la vacuna de los no vacunados? Y esto ligado de alguna manera a que podíamos estar en la antesala de una finalización de la pandemia, si así fuera. Bueno, eso es... Si bien el hecho de que Omicron, o la observación que se está haciendo de que Omicron no causa un porcentaje tan grande de infecciones graves, por tanto sí podría entenderse como una variante que, bueno, al momento de infectar a la población podría funcionar como una especie de vacuna natural. Hay que tener también cautela con ese concepto, porque las personas no vacunadas igualmente están en riesgo y igualmente pueden sufrir infecciones graves y bueno, incluso complicaciones que lleven a la muerte a esas personas. Entonces, no debería instalarse, yo creo, es peligroso que se instale el concepto de que, bueno, me contagio con Omicron y es como que si estuviera vacunado. En realidad la estrategia no es esa, la estrategia es vacunarse y darse las 3 dosis en la medida de lo posible. ¿Y la estrategia de adelantar a 4 meses la vacunación de la tercera dosis es una buena estrategia entonces? Bueno, en el contexto actual de circulación de Omicron en el país, yo creo que sí, que es una buena estrategia. Y hablando de pero me parece que no sé si contestaste lo de si estamos en el camino final de la pandemia respecto a las características que tiene esta variante. Lo que pasa es que alguien dijo que hay que apostar a la vacunación y no considerar a Omicron como una vacuna natural, ¿no? Pero bueno. Pero en realidad el virus... Mirado a largo plazo. El proceso natural de evolución del virus, que es un virus nuevo que
estuvo en contacto con el humano desde hace muy poco tiempo. Eso es algo que se observa generalmente en la naturaleza, que un nuevo patógeno se va adaptando a su hospedero, que en este caso sería el humano, y va generando condiciones más propicias para su reproducción, porque el virus, en último término, lo que necesita biológicamente es reproducirse y expandirse. Entonces, las condiciones más favorables para que el virus logre eso es no generar un daño severo a su hospedero, que es el cuerpo humano, sino poder mantenerse circulando sin dañar demasiado al hospedero, porque si se queda sin hospedero, el virus también se muere. Claro. Entonces, ese proceso de atenuación o adaptación es algo que se ve en la naturaleza y se ha visto en muchísimos otros casos, no solo en SARS-CoV-2, y a largo plazo uno esperaría que las nuevas variantes, si todo transcurre en la misma línea, pero la biología no es lineal, o sea que eventualmente en el futuro uno puede tener una reversión de ese efecto, pero si todo transcurre en la misma línea que viene transcurriendo, probablemente las próximas variantes del virus van a estar mejor adaptadas al ser humano y bueno, tal vez sí, las próximas variantes ya generen no problemas pandémicos, sino transformen a la pandemia en una endemia, que es una enfermedad que circula, pero que se encuentra de alguna forma controlada. Gregorio, Otro aspecto importante con esto de la circulación de Omicron es que no sabemos cuáles son las complicaciones a largo plazo todavía que puede tener el SARS-CoV-2 y particularmente Omicron. Porque por más de tener infecciones leves o tener incluso infecciones asintomáticas, ya hay una cantidad de presentaciones clínicas que se dan incluso luego de que la persona se recuperó clínicamente de la enfermedad en sí, que se denomina COVID largo o long COVID. Entonces, eso también es importante porque tal vez no lo estamos percibiendo y no lo estamos midiendo hoy en día porque tal vez esas complicaciones se pueden dar incluso hasta 6 o más meses luego de la recuperación. Entonces, eso también es importante y cabe resaltar que no es, bueno, no me importa, me infecto con Omicron porque no hace nada. Claro. No hace nada tal vez o hace menos que otras variantes en el corto plazo, pero en el largo plazo todavía no lo sabemos. Gregorio, ¿cuál es el pico esperado de cantidad de casos en nuestro país? Vimos que pasamos de los 100 a los 400, a los 900, ayer más de 1.400 casos. ¿Qué va a pasar en los próximos días, teniendo en cuenta el número de población de nuestro país y también el contexto internacional, lo que ha pasado en otras zonas? Bueno, el estimar exactamente el número al que esperamos llegar de contagios es bastante difícil, pero lo que sí se espera es que los números durante las próximas semanas sigan aumentando. O sea, eso va a pasar. Vamos a tener tal vez entre 1.000 y algunos miles de casos diarios durante un periodo de tiempo que tampoco sabemos exactamente cuánto va a ser. En otros países, si extrapolamos, ha sucedido que Omicron acelera muy rápido, genera un pico muy grande, pero también desacelera rápido, es decir, ese pico no se mantiene demasiado tiempo o no se mantiene demasiado en el tiempo. Por tanto, si se da esa situación, no sé, tal vez durante los meses de verano, tal vez durante enero, sea el momento donde tengamos mayor número de casos y esperemos que para fin de enero o fin del verano ya esta ola haya pasado. Como pasó ahora en Sudáfrica también, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuál es el grado de protección que da una tercera dosis de Pfizer para esta variante Omicron? Y en ese sentido, bueno, se está adelantando a 4 meses aquellos que todavía no se la han suministrado.
¿Qué pasa para aquellas personas que ya tienen las 3 dosis y que decimos, bueno, ¿cuándo vendrá una cuarta dosis o una dosis de refuerzo? ¿Cuándo correspondería? Bueno, son cosas que están todavía en estudio. No tengo demasiado argumento como para opinar cuándo debería darse una cuarta dosis o si las personas que ya tienen 3 dosis debería dárseles ya una cuarta dosis a causa de Omicron. Eso realmente son datos que están constantemente saliendo a la luz. Día a día hay nuevos artículos científicos, nuevos expertos que están trabajando particularmente en esos aspectos de la biología del virus que informan resultados acerca de estas cuestiones. También es un tema que no solo implica considerar los aspectos técnicos científicos, sino que hay aspectos logísticos, aspectos incluso de costos de esas dosis que lo maneja el gobierno, básicamente. Pero ¿cuánto estaría durando la inmunidad? Con la vacuna de los niños, hace ya algunos meses que se viene hablando de la vacunación en los niños y bueno, ahora se va a comenzar a vacunar a los niños. Creo que la agenda ya está abierta. Sí. Entonces son más allá que uno quiera hacerlo ya, son procedimientos que requieren su tiempo, pero creo que como concepto general es inevitable que se vaya hacia ese esquema de ir reevaluando los esquemas de vacunación, ir también reevaluándolos en función de la realidad epidemiológica de los distintos países, en el caso de Uruguay ahora con Omicron, y bueno, ajustarlos y tal vez sí, continuar dando dosis de refuerzo luego que pase determinado tiempo. Claro, pero ya se sabe cuánto está durando igual la inmunidad, Gregorio, después de la tercera dosis. Para Omicron todavía es muy reciente, ¿no? Yo por lo menos no tengo ahora en la cabeza datos específicos sobre eso. Gregorio, Salinas ayer anunció que no habrá medidas restrictivas, ¿no? por la presencia de esta variante. ¿Requeriría en algún momento tomar alguna medida? Bueno, en realidad la evaluación, como dije ayer, de eso seguramente va a tener que darse en los próximos días y son cosas que, bueno, domina más el Ministerio y el propio Salinas que nosotros, que somos los que aportamos datos. Yo creo que al menos la situación epidemiológica y el cambio amerita una reevaluación. No sé si un cambio en las medidas, pero sí un pensar cuál es el peor escenario al cual nos podríamos enfrentar en estos próximos meses, pero hay que ser cautos y quedó congelado ahí, Gregorio, ¿no? Sí. Hay que ser cautos. Bueno, le agradecemos a Gregorio el tiempo esta mañana y la disponibilidad para que todos podamos entender cómo estamos parados ahora. Ahí volviste, Gregorio, quedaste congelado un segundo. Terminá lo que estabas diciendo. No, que si bien los números de infecciones van a ser altos, en la medida que el número de hospitalizaciones y de muertes se mantenga estable o como venía antes, que estaba controlado, bueno, esos aspectos también son relevantes a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias por tu tiempo, Gregorio, y ya aprovechamos para desearte un gran año para la investigación y para el país, ¿no? Bueno, muchas gracias y feliz año para ustedes también. Gracias, felicidades.